A ver, una definición muy tradicional, pues el Alzheimer es una demencia. Es la demencia más frecuente, desde luego, que tiene el ser humano. Pues es una alteración que afecta al cerebro, es una alteración neurodegenerativa, es progresiva, es irreversible, desde luego, y pues eso, termina provocando alteraciones a nivel cognitivo, alteraciones desde el punto de vista intelectual y finalmente, por supuesto, también conductuales. Es decir, es muy progresiva. De todas maneras, esa definición la podemos encontrar en cualquier sitio. A mí me gusta darle un enfoque un poco diferente y así se la presento además también a mis alumnos. A mí me gusta definir la enfermedad del Alzheimer como la enfermedad del olvido. Porque los que la padecen olvidan, pero también porque son olvidados, con mucha frecuencia por la sociedad en general y de una manera muy especial por las instituciones, tanto sanitarias como sociales. Yo creo que con eso podemos tener una visión. Me decía que ¿cuáles son los síntomas? Varían mucho en función de las personas. La medicina, las enfermedades, la salud, pues no es una ciencia exacta, desde luego, pero podríamos decir de manera genérica que lo primero que empieza a notar el entorno es que la persona que la padece tiene cambios de humor, cambia su manera de ser, cambia un poco su personalidad, ¿no? Pues tan pronto aparecen más agresivos de lo que es habitualmente, como son especialmente tacaños, o al contrario, especialmente generosos, se pueden convertir en personas más introvertidas cuando eran personas abiertas. De alguna manera eso es lo que puede empezar a notar el entorno. Pero claro, la pérdida de memoria, como les he dicho antes, es progresiva, es paulatina. Entonces hace que poco a poco pues, vaya afectando a su vida cotidiana, pues hace que estén hablando como yo lo estoy haciendo ahora y de pronto se quedan callados porque no encuentran la palabra que buscan, entonces les cuesta seguir el ritmo de una conversación, no saben seguir. Esos olvidos hacen que su rutina varíe, que coloquen cosas en sitios pues, que son inverosímiles, pues que no encuentro las gafas y de pronto las gafas estaban colocadas pues, en el cajón de los cubiertos. Que les cueste trabajo realizar tareas cotidianas, porque les cuesta trabajo resolver problemas comunes, pues a la hora de cocinar, a la hora de vestirse, alteran el orden a la hora de ponerse la ropa, a la hora de colocar un estante. Es decir, son síntomas que van siendo desde luego muy progresivos. Como decía, dejan de participar en conversaciones, es decir, cada vez están más inhibidos, se conectan menos, podríamos decir, interaccionan menos realmente con el entorno social y empiezan a tener desorientaciones en tiempo y en espacio. Una persona decide que va a bajar a comprar el pan y de pronto se mira y dice, bueno, ¿y yo para qué me he vestido? O incluso está en la calle y yo... Es decir, no tiene la capacidad de ir hacia atrás y decir, ah, bueno, es que estoy en la calle porque he tenido que bajar, pues yo que sé, a comprar el pan. Son grandes olvidos para nosotros, vistos desde fuera, son pequeños olvidos, pero que van siendo progresivos hasta que llega un momento, pues, el enfermo de Alzheimer se llega a olvidar de sí mismo y desde luego llega un momento que olvida a los demás, olvida a la gente que le rodea. Yo diría que eso son básicamente, por establecer una secuencia un poco progresiva de cómo se produce una enfermedad, ¿no? Se lleva investigando desde hace pues algo más de 100 años. Se está investigando desde que Alois Alzheimer la descubre por primera vez y hace la primera publicación. Lo cierto es que desde entonces no se ha parado de investigar, a pesar de lo cual sigue siendo muy desconocida, desde luego. Pero las investigaciones no han hecho y no hacen más que sucederse. Llevamos mucho tiempo investigándola. No todas las demencias son demencias tipo Alzheimer y no todas las alteraciones cognitivas implican una demencia. Entonces, a ver, ocurre una cuestión. Todo lo que deja de utilizarse, lo que se utiliza poco, termina atrofiándose. Eso es algo que conocemos todos. Si el cerebro no se mantiene activo, pues es verdad que termina, no es la única razón, pero es verdad que baja su actividad, pues termina por atrofiarse. Mantener el cerebro activo con relaciones sociales activas, con pensamientos positivos, con actividades intelectuales apropiadas. Yo también aquí quiero decir, una persona que no ha leído nunca, no la podemos decir ahora que es mayor y que queremos conservar su estado cognitivo lo mejor posible, que de pronto se ponga a leer, pues adecuadas a la persona y a lo que ha sido la vida de la persona, pues realizar pasatiempos, salir a la calle, no dejar de hacer compras, o insisto, la propia lectura. Entonces, eso sí,
puede favorecer de alguna manera, efectivamente, el que haya un deterioro cognitivo en la persona, eso sí. Eso no es una enfermedad de Alzheimer y no tiene nada que ver con una enfermedad de tipo Alzheimer. Si mantenemos una vida social activa, es muy importante, sobre todo en personas mayores, porque afecta sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo a gente mayor, es muy importante evitar el aislamiento, evitar la soledad, que es algo que está bastante asociado pues, a la gente mayor, se van quedando cada vez más solos en su entorno. Bueno, pues todo esto es una manera de mantener activa el cerebro, y desde luego, claro que sí. Tenemos que tener en cuenta además una cuestión. La televisión y el tiempo que dedican frente al televisor de una manera pasiva es un condicionante. Bueno, yo creo que de eso no cabe ninguna duda, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que vivimos en una sociedad, en sociedades, en nuestro entorno, que hemos alcanzado una esperanza de vida muy amplia, que supera los 80 y los 82 años. Y hombre, envejecer implica que hay un declive de todas las funciones fisiológicas y también un declive, desde luego, cognitivo. Yo diría que el deterioro cognitivo y muchas de las enfermedades relacionadas con tipo demencia son un poco el peaje, el tributo que esta sociedad está pagando por haber llegado a vivir tantísimos años. La enfermedad de Alzheimer en el siglo pasado, en la primera década del siglo pasado, era prácticamente desconocida. Pero claro, es que si nos ponemos a inicios del siglo pasado, la esperanza de vida media rondaba los 40-45 años. Es que solamente en un siglo la hemos duplicado y con creces. Entonces, yo creo que es el peaje que de alguna manera tenemos que pagar. Hemos ganado en años de vida y ahora, digamos que el siglo XX fue el siglo, desde el punto de vista de la investigación biomédica, de la esperanza de vida, y el siglo XXI tiene que ser necesariamente el siglo de la calidad de vida. Se trata de llenar de vida, de llenar de salud esos años que hemos ganado en la vida. Bueno, en este momento son muchísimas. Es una enfermedad que se investiga mucho y a la que se dedica mucho esfuerzo y a la que se dedican muchos recursos. Porque es una enfermedad que tiene un interés, un impacto social, un impacto sanitario, y por ambas cuestiones, un impacto económico tremendo. Entonces, las investigaciones son muchas. En este momento no creo que me equivoque mucho. Si les digo que entre las investigaciones que conocemos, porque se han publicado algo de ellas o porque se ha dado algún tipo de información, son más de 600 las que hay ahora mismo llevándose a cabo. Muchísimas, se investiga mucho. ¿Por qué investigamos tanto? Porque, como les he dicho, estamos hablando de una alteración que cada vez afecta a más personas. Estamos hablando de una alteración que tiene costes importantes desde el punto de vista social y desde el punto de vista también sanitario, y luego es que además el cerebro sigue siendo un gran enigma para el ser humano. Entonces tenemos ahí un cóctel, ¿verdad?, que hace que se investigue mucho, pero fíjense, a la vez que se investiga mucho, se investiga ateniéndonos a diferentes teorías que estamos manejando. Pero cada vez que una investigación se pone en marcha, estas teorías de alguna manera son puestas en tela de juicio de manera continua. Están incompletas, damos un pasito más, entonces volvemos a empezar, volvemos a reenfocar. La investigación es muy prolija. Ahora mismo yo diría que el mayor interés de la investigación biomédica se centra en dos líneas. Una, conseguir un diagnóstico, poder hacer un diagnóstico más precozmente de como lo estamos haciendo ahora. Algunas investigaciones indican hasta incluso antes de que aparezcan esos primeros síntomas que les he comentado hace un momento, por un lado, y por otro lado, conseguir tratamientos que realmente sean eficaces para detener, y si es posible, para hacer reversible el desarrollo de la enfermedad. Yo diría que si en algo estamos de acuerdo ahora todos, por lo que nos van diciendo las investigaciones que se van realizando, es que lo que más nos interesa es buscar, la conclusión en la que estamos de acuerdo, decía, es que cuanto más precozmente podamos aplicar ese posible tratamiento que encontremos, más eficaz va a ser. Claro, a mi modo de ver, es decir, buscamos diagnosticar cuanto antes, porque el tratamiento va a ser más eficaz cuanto antes se ponga en marcha. Vale, pero yo ahí veo un dilema, y es un dilema que además bueno, pues a mí me preocupa. Es decir, ¿qué tiene que ser antes? ¿Encontrar el tratamiento o encontrar la fórmula del diagnóstico precoz? Yo me planteo, si encontramos la manera del diagnóstico precoz, ¿de qué me va a servir ahora? No sé si saben ustedes que existe un test que es capaz de predecir con antelación y con bastante fiabilidad el riesgo que tiene una persona de poder desarrollar una enfermedad de Alzheimer a lo largo de su vida. Entonces yo me planteo y digo, bueno,
A mí me interesa ese test, a mí como ciudadana de a pie, me pasan el test, venga, tengo un riesgo el que sea, no va a ser horroroso. Imaginemos, tengo un riesgo del 49%, podría ser del 80%, ¿vale? Bueno, es un 49%. La primera pregunta que yo plantearía cuando alguien me dice, tiene usted una posibilidad del 49% de desarrollar un Alzheimer es, bueno, pues dígame, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta, ¿cuál es? Nada. Nada. ¿Se puede esto evitar? No. ¿Hay algún tratamiento? No. Pues fíjense ustedes, me acaban de quitar calidad de vida. Entonces, el dilema siempre está ahí encima de la mesa. Las investigaciones avanzan, pero las investigaciones avanzan mucho, pero las posibilidades que el ciudadano tiene de beneficiarse de eso que se conoce son todavía muy pequeñas. A nivel de investigación clínica hacemos hallazgos fabulosos, fabulosos, pero queda mucho para que el ciudadano pueda beneficiarse. Bueno, pues como les decía antes, es que si el cerebro humano sigue siendo un enigma, ¿verdad?, para los científicos, pues claro, de lo que conocemos poco, es verdad que podemos divulgar, francamente, no podemos divulgar en exceso, eso es lógico. Yo creo que los medios de comunicación se hacen un eco de las enfermedades neurodegenerativas y concretamente en el caso de la enfermedad de Alzheimer, pues por esto que les comento, de una manera bastante puntual. Es decir, cuando aparece la enfermedad de Alzheimer en la prensa o cuando aparece en televisión o cuando aparece en la radio, pues básicamente, el día que celebramos el Día Mundial del Alzheimer, pero esto ocurre con el Día Mundial del Cáncer de Mama o ocurre con el SIDA, ¿de acuerdo? En ese momento, todos, incluidos los medios, nos volcamos en esa cuestión, o otro momento en el que vemos reflejada la enfermedad en los medios es cuando aparece alguien que goza de un cierto reconocimiento social, que tiene algún tipo de liderazgo y que resulta que padece una enfermedad de Alzheimer. Tenemos casos pues muy recientes y muy conocidos por todos, en el señor Pasqual Maragall, el expresidente de la Generalitat Catalana, nuestro expresidente del gobierno Adolfo Suárez, o en otros ámbitos, pues en el ámbito de la cultura o del espectáculo, pues la actriz Carmen Sevilla. Bien, ellos sí que manejan y que son, digamos, la percha que muchas veces se utiliza para que el Alzheimer esté ahí en los medios. Pero aún así, fíjense, aun utilizando estas perchas, que es el cumpleaños, que se celebra el aniversario de esta persona o de esta otra, aún así, ¿en qué se centra la divulgación de los medios? En esas investigaciones que se están llevando a cabo, en los logros que aparecen, pero que tenemos que tener conciencia, y yo que me dedico a la educación para la salud, y esta es la cátedra de educación para la salud, hay algo que nosotros sí tenemos un especial empeño en aclarar muy bien, tanto a los profesionales que formamos como cuando tenemos ocasión a la población general, y es que estas investigaciones, estos avances que hacen tanto, de la que se hacen tanto eco los medios en estas ocasiones puntuales, son investigaciones muy preliminares, hablan de resultados muy parciales, resultados de una experimentación, de una investigación que está muchas veces en fase de investigación en un laboratorio o a lo sumo en fase de investigación animal, y que queda realmente mucho tiempo para que esto es algo de lo que, como decía anteriormente, nos podamos beneficiar. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que, esta es una opinión muy personal, ocurre que todas estas noticias, todas estas informaciones, pues puede tener un efecto negativo por su dureza, sobre todo entre las personas que tienen entre su familia un miembro que padece esta enfermedad. Genera falsas expectativas, es decir, fíjate lo que hay, no lo hay. Fíjate realmente lo que habrá, porque en este momento no lo hay. Lo más que puede haber es un ensayo clínico que ya se está realizando, que ya ha seleccionado a sus pacientes y para el que no vas a poder de momento ni siquiera ser candidato. Pero hasta que ese ensayo clínico quiera dar sus frutos y sus resultados, pues como en cualquier medicamento y como en cualquier investigación, son años los que tienen que pasar hasta que la eficacia esté comprobada y, cuidado, hasta que los efectos secundarios y los efectos adversos estén muy bien controlados y muy bien conocidos. Entonces, en ese sentido, pues sí, es cierto que se generan con mucha frecuencia, no solamente en torno al Alzheimer, pero en el caso de una enfermedad de Alzheimer, pues eso, falsas expectativas porque no todo el mundo puede beneficiarse. Sin embargo, yo creo que sí se podrían aprovechar
tanto la celebración, cualquier momento, pero la celebración del Día Mundial, la aparición de un personaje público y reconocido, sí se podrían aprovechar para cubrir necesidades divulgativas que tiene la población general y de lo que se habla poco. Se habla poco y se muestra poco el día a día de estos enfermos, el día a día de las familias que están conviviendo con este tipo de enfermos, el manejo cotidiano de la enfermedad. Y yo creo que eso sí, sería fundamental, porque creo que hay una necesidad importante y ahí los medios de comunicación, a mi juicio, constituyen una plataforma fabulosa. Es muy necesario mejorar el conocimiento social de la enfermedad. Es decir, es algo, si me permiten la comparación, algo parecido a lo que podría ocurrir con el SIDA. El enfermo del SIDA ha estado estigmatizado, lo sigue en mucha medida, durante mucho tiempo, y está estigmatizado por la desinformación social, la ignorancia social que existe en torno a esta enfermedad. Bueno, pues yo creo que el Alzheimer es una enfermedad frente a la que mejorar el conocimiento social podría ser de una grandísima ayuda. Son muchos los nietos, los niños, que se avergüenzan de su abuela o de su abuelo, del comportamiento que pueden tener su abuela o su abuelo, porque están desinhibidos y se avergüenzan. Bueno, pues porque no conocen y no entienden, desde luego, lo que es la enfermedad. Son muchos los hijos y las hijas que sufren lo indecible cuando llega el momento en que su padre o su madre pues no lo reconoce. Y después de estar ahí años y años y años, que un día te diga tu madre, ¿y tú quién eres?, pues eso es muy duro, evidentemente. Y yo creo que esa realidad, eso sí sabemos que va a llegar. En la investigación estamos todavía con muchas lagunas, pero en el desarrollo, en la vivencia del día a día de la enfermedad, es que eso sí sabemos que va a llegar. Y yo creo que son aspectos, pues, sobre los que sería necesario. Se comprendería mejor al enfermo de Alzheimer. La gente entendería mejor que un enfermo de Alzheimer no se comporta de manera indecorosa en un momento determinado porque él sea... No, es la enfermedad. Entenderíamos mejor que cuando tu madre te insulta o no es tu madre la que te está tratando mal o la que te está insultando, es la enfermedad que está ahí detrás. Y yo creo que ahí sí, yo creo que ahí los medios, desde luego, por la capacidad de penetración que tienen en todo el tejido social, tendrían una labor muy importante que hacer. No quiero decir con esto que no me parezca adecuado que se informe de las investigaciones, pero creo que hay más cosas que divulgar y creo que hay más cosas que son de interés social. El día que te toca bregar con esto, no sabes tratar al enfermo de Alzheimer, no sabes tratarle. Ves cómo la gente levanta la voz y le grita, no por enfado, sino, y hay que decirles, no están sordos, es que van a reaccionar muchas veces más despacio. ¿Te ha repetido las cosas 30 veces? Pues tú tienes que responder 30 veces como si fuera la primera. Tienes que contarles mensajes muy cortos, tienes que ir, hablábamos antes del informe Monja, marcando una rutina, ¿verdad?, que les haga que mecánicamente sean capaces de desenvolverse mejor en el día a día. Muchísimo. Yo creo que eso lo vemos en el día a día. Yo creo que cualquier noticia relacionada con esta enfermedad, enseguida es asumida y enseguida es divulgada por los medios. Pero, y me parece bien, pero no podemos dejar de perder de vista algo a lo que también he aludido antes, quizá un poco de soslayo, al abismo que separa el avance de la investigación y la posibilidad real que tenemos los ciudadanos de manejarnos. Yo creo que toda la explicación que se dé en este sentido siempre será poca. O sea, toda la información que demos sobre la enfermedad de Alzheimer, por mucha que demos, nunca será demasiada. Bueno, pues yo creo que también, por mucho que maticemos, por mucho que pongamos las cosas en su sitio, nunca será demasiado. Porque, insisto, las falsas expectativas hacen mucho daño. ¿Saben qué pasa? Yo creo que al periodista, al profesional del medio, se le ha dado una responsabilidad importante, es decir, tienen ahí una responsabilidad social que efectivamente es la de informar. Y para informar sobre algo, pues evidentemente tienes que saber algo. Al periodista se le da y asume, evidentemente, la responsabilidad de informar, de divulgar, pero no se le da a la vez la oportunidad de formarse. Entonces yo entiendo que el periodista tiene un papel muy difícil. Pero ahora me pongo en el otro lado, en el lado de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios estamos formados en estas cuestiones, pero nadie nos forma
en cómo divulgar y en cómo presentar la información de forma que sea amena, de forma que sea adecuada y de forma que sea entendible, asequible. Entonces, es que yo creo que bueno, pues que nos lo dan muy hecho, ¿no? Yo creo, y lo venimos defendiendo desde esta cátedra desde muchos años, que es necesario el trabajo en equipo, porque nos complementamos, porque el periodista sabe cómo tratar la información de tal manera que sea amena, que sea asequible, que sea entendible, y yo sé cuál es esa información de una manera, porque para eso tengo la formación más certera. Yo creo que el trabajo en equipo aquí es fundamental y que tenemos, ya se está haciendo, pero tenemos que acostumbrarnos todavía más a hacer este trabajo de manera conjunta. Un periodista no deja de tener que enfrentarse a interpretar la información que le llega a través de las agencias. Y claro, cuando no se tiene una mínima base, pues es muy complicado, es muy difícil para él. Por supuesto, vale, pero sin ninguna duda. Pero ahí también me gustaría matizar alguna cuestión. Se trata de divulgar, evidentemente, pero se trata de divulgar con matices. Se trata de divulgar con rigor, se trata de divulgar ateniéndose a las cosas como son, se trata de divulgar de tal manera que la información y que la manera de divulgarla sea veraz, sea correcta, insisto, y sea rigurosa. Bien, pues vamos a divulgar a través de los medios y de las nuevas plataformas y tecnologías de la información, pero necesitaríamos contar con algún tipo de mecanismo que fuera capaz de contrarrestar tanta mala información como a veces se maneja, sobre todo porque a veces más que información lo que podemos ver en este tipo de formas nuevas de comunicarnos es opinión. Se vierte mucha opinión y la opinión la vierte cualquiera. Entonces, la opinión es personal. No, la información está contrastada, la opinión no. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos el error. Eso es lo que genera confusión y tantas veces genera alarma social. Tenemos que tener en cuenta que tener mucha información no significa necesariamente estar bien informado. Y otra cuestión, la opinión no es información, son cosas distintas. Hay que diferenciarlas bien. Yo le diría que sí a las dos cosas. Sí es beneficioso y en algunos casos la sobreinformación puede perjudicar. En general, si la información es veraz, si está bien organizada, si está bien estructurada y si está contrastada, yo creo, y es asequible, yo creo que evidentemente estamos hablando de algo positivo. Cuando esto no ocurre, pues estamos hablando de algo que tiene efectos perversos, muy perversos para la sociedad. La cuestión es, una vez más, cómo se elabora y cómo se garantiza la calidad de toda la información que se vierte en un momento determinado. Información y opinión, decíamos antes, pues eso. No toda la información es opinión, pero a veces es difícil diferenciar entre lo que es opinión y lo que es información. Cada vez más, porque estamos acostumbrados cada vez más, prácticamente ya en cualquier medio, a estos debates donde se junta una serie de tertulianos, que es llamativo, pero saben de todo, opinan de todo. Si hay que hablar de SIDA, se habla de SIDA. Si hay que hablar de crisis económica, son fantásticos en hablar de crisis económica, y si hay que hablar de la enfermedad de Alzheimer, también saben de enfermedad de Alzheimer. El problema es que suelen ser personas que poco a poco tienen calado entre la sociedad, porque entran en nuestras casas todas las tardes, todas las mañanas, a través de la radio, a través del periódico, a través de tal. Y claro, la población ya hay veces que tiene dificultades, ¿no?, en distinguir dónde está la opinión y dónde empieza de verdad la información, ¿no? Y además, ya que vamos a esta cuestión, sin hablar, sin tener en cuenta esto, a todos los desalmados, sinvergüenzas, si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿de acuerdo?, verán que no estoy insultando a nadie, es que no tienen vergüenza, y es que son desalmados que intentan hacer negocio con el sufrimiento de los demás. Desalmados que te presentan la panacea, la solución, que no existe evidentemente, a una situación, a un problema que realmente, es decir, uno tiene que ponerse en el pellejo de una persona que tiene un Alzheimer y que es consciente todavía.
esto ocurre, estos estadios se dan, ¿verdad? Y de los familiares que reciben un diagnóstico del Alzheimer. Te dan la solución, te dan la panacea incluso para el cáncer, para el más incurable. Eso sí, siempre a cambio de una sustanciosa, ¿verdad? Suma de dinero. Les decía que yo creo que mucho nunca es demasiado, nunca va a ser exagerado cuando se trata de estar informado. Pero es importante, miren, el ciudadano tiene derecho a la información, y eso viene establecido por ley, ¿vale? A lo que no me obliga la ley, lo que no me dice la ley es cómo tengo que dar esa información, cuándo tengo que darla y cómo puedo dosificar esa información. Y es que el caso de la demencia tipo Alzheimer, esto es fundamental. Ya no hablo tanto desde el punto de vista del paciente, sino para los propios familiares, ¿de acuerdo? Entonces, dosificar, estructurar y saber cuál es el momento más apropiado es muy importante. Es decir, la información hay que adecuarla al momento y a la capacidad que en un momento determinado pues pueda tener la unidad familiar, a cuál sea su situación psicoafectiva, a cuál sea su capacidad de asimilación. Este diagnóstico no se asume igual, desde luego, por todas las personas. Es fundamental para un buen afrontamiento posterior personalizar mucho cómo se va dando y cómo se va organizando la información. Y esto que les digo, no lo puedo hacer ni las nuevas tecnologías, ni internet, ni ninguna plataforma. La información está ahí y aquí está. No discriminamos, no podemos. Eso lo puede hacer un profesional que esté formado, que esté capacitado, ¿de acuerdo? Entonces, divulgar la enfermedad, sí, pero afrontar y ayudar a afrontar la enfermedad, estamos en niveles diferentes. Y muchas veces, fíjense, es que hasta podemos entrar en contradicciones, o hasta viene el enfermo, viene el familiar. He leído esto en internet y usted no me dijo nada al respecto. Yo he entendido que no era el momento, pero sí, quiero decir, no se trata de ocultar información, sino de entender cuál sería la mejor manera de ir dosificándola para que se vaya asumiendo pues poco a poco. Insisto, dosificar es algo que compete al ser humano, vaya, no a las tecnologías de la información. Yo creo que es difícil. ¿Cuál sería más útil? Yo diría que es que cualquier plataforma puede ser perfectamente útil y adecuada, siempre que la información que ofrezca sea veraz y sea rigurosa. Y ahí yo creo que, una vez más, los medios tienen una labor divulgativa tremenda y fantástica que realizar al respecto. Hoy contamos con sellos en las plataformas, en las páginas web, etcétera, con sellos de distintas instituciones a nivel nacional, desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, con las consejerías y a nivel incluso de organizaciones profesionales, de organizaciones científicas, que la población general todavía desconoce mucho. Y yo creo que sí, que es muy importante que los medios divulguen, busque este sello de calidad antes de asumir el contenido que usted se va a encontrar en una página web. Este sello indica que el Ministerio, que la Consejería, que la Sociedad de Neurólogos, en nuestro caso, de psiquiatras, avalan y asumen la información que se contiene esta página. Cuando no encuentre usted este sello, de entrada, yo el consejo que doy siempre, yo trabajo con la población cara a cara, ni la miren, ni la miren. Hay un código de salud en la red, es el Home Code. HON es el acrónimo que se forma con las palabras Health on Net, la H, la O y la N, Health on Net, y CODE es código en inglés. Bueno, pues yo, cuando trabajo con la población, que yo no puedo evitar que entren en internet para corroborar lo que les dices, para buscar más información, para ampliar, esto ocurre y tenemos que saberlo. Lo bueno es que lo sepamos. Yo siempre les digo, cuando quiera usted meter cualquier búsqueda, ponga usted en su buscador, imaginemos, enfermedad de Alzheimer, y a continuación, HON Code. ¿Y qué garantizo con eso? Pues que todas las páginas, todos los charlatanes, todos los sinvergüenzas que he comentado antes, que no están dispuestos a asumir, es un código ético que tiene 10 puntos, a asumir el código ético de referencia, pues de entrada, pues es que algo hay que esconder. ¿De acuerdo? Cuando no están dispuestos a ser sometidos a esto, pues todo eso lo quitan de en medio. Más, yo les pido que hagan la prueba, les pido metan ustedes enfermedad de Alzheimer y apunten en un papelito cuántos millones de entradas se localizan. Y no entren en ninguna. Y ahora ponen ustedes el mismo término
enfermedad de Alzheimer, HomeCode. Y verán ustedes cómo hemos reducido, nos hemos quitado millones y millones y millones, pues eso, de gente desalmada, de embaucadores, de personas que nos van a engañar y que nos van a hacer sufrir mucho, insisto una vez más, pues por la alarma y las falsas expectativas que nos van a provocar. Entonces, busquemos siempre ese código. Y yo creo que, les decía, los medios creo que son geniales y fantásticos, no en el caso de la enfermedad de Alzheimer, en general, cuando hablamos de la salud y cuando hablamos de la enfermedad, para que a la población les llegue la existencia de estos códigos, de estos sellos, y se fíen y busquen prioritariamente pues, las páginas que contienen este tipo de control. Si están bien controladas, si están avaladas desde el punto de vista científico, yo diría que en principio cualquier plataforma podría ser perfectamente útil.